Hacemos un alto en el balance ambiental que prometimos porque ocurrió un hecho en esta misma semana demasiado importante. Es un triunfo de la lucha social y ambiental. En este programa denunciamos, como se denunció a nivel nacional, que un señor, Dantes Castillo, se había de repente declarado dueño del 70% del Parque Nacional Sierra de Bauruco. Hablamos de un parque que tiene 1.118 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, él era dueño de más de 700 kilómetros cuadrados del territorio nacional. Pero el problema no es que él se proclamase dueño, es que había en el momento de la denuncia 3 sentencias que nosotros desconocíamos que habían ocurrido, obligando al Estado a compensar una parte de ello por 768 millones de dólares, pero las demandas que él tenía superaban los 20.000, perdón, de pesos, los 20.000 millones de pesos. Era algo tan absurdo y tan increíble que está claro que no podía tener otra cosa que no fuera el rechazo social. Decidimos intervenir junto con los grupos ambientales en las actividades judiciales y presionar al Ministerio de Medio Ambiente para que se sumara a una oposición, porque desde luego a quien se le estaba reclamando el pago era el Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente constituyó abogado, se hizo una parte interesada y desde luego que apeló decisiones que ya estaban en su fase final. Si no se hubiera dado esa apelación, el Estado Dominicano tuviera no solamente una deuda enorme, sino que iba a sentar un precedente que iba a validar un proceso de apropiación que ha ocurrido en todo el territorio nacional y que implica un modelo de complicidades que vincula desde el Tribunal Superior de Tierra a los políticos que han ejercido el control del Estado en los diversos momentos de gobierno y donde no hay uno solo a quien usted pueda excluir. No hay un solo de los gobiernos que hemos tenido que usted lo pueda excluir de estas mafias, unos más y otros menos. Por ejemplo, en esa misma zona, en el 2003, el gobierno de Hipólito Mejía reconoció a la familia Flores unas propiedades y compensó, al igual que compensó con propiedades a José Delio Guzmán y a otra gente de mucho poder económico en Valle Nuevo, que fueron compensados, pero no terminaron entregando los terrenos. Pero este mecanismo que implica redes mafiosas, para utilizar el término que le gusta usar a la fiscalía, un entramado mafioso que vinculan funcionarios del Estado, funcionarios judiciales, funcionarios del Tribunal Superior de Tierra y políticos con poder y con capacidad de incidir localmente, ha manejado un esquema que se ha repetido en la inmensa mayoría de las áreas protegidas, tanto de las antiguas como lo que acaba de ocurrir con el recién aprobado Parque Nacional Hoyo del Pino, que aún antes de su aprobación implicaba una de las zonas más importantes de la República Dominicana, porque implica esta zona del Cañón del Yuna, que alguna vez estuvo cedido a Minera Hispaniola y cuya concesión permanecía abierta y que en el convenio que firmó la Coalición para la Defensa de las Áreas Protegidas con el Estado el 2 de enero de este año incluía entre las áreas prioritarias y donde la decisión implica que murió esa concesión minera. Pero ¿qué ocurre? Que como se sabía que se estaba discutiendo, sectores económicos de poder de la provincia y de otros sitios vinculaba a poder político del partido en el gobierno actual, pero sobre todo de otros partidos, porque senadores y altos funcionarios terminaron apropiándose de parte de esta zona y no termina de emitirse la declaratoria de un área que el gobierno había adquirido en 2 ocasiones, porque lo adquirió cuando se iba a construir la presa de Blanco. Pero la inmensa mayoría de ese terreno siempre ha sido terreno público y ellos hoy están reclamando que le paguen. De hecho, 2 días después de la emisión del decreto, a pesar de estar en una época de mucha lluvia, en una zona de alta pluviometría, empezaron a registrarse
incendios y amenazas a los dirigentes campesinos de la zona, porque ha sido la Federación Campesina hacia el Progreso el mayor impulsor. Y las comunidades, y a mí me consta porque he participado en múltiples reuniones de la zona, son todas partidarias de esta protección. Y el propio decreto que la crea, que fue producto de la lucha social, no es una dádiva del gobierno. Esta área protegida, al igual que Loma Siete Pico, han sido producto de profundas luchas sociales y en ambos casos se ha repetido el modelo. Por eso, esta decisión de la Suprema Corte es un triunfo, pero es un triunfo que hay que mirar con mucho cuidado, porque la Suprema anula una decisión y devuelve al Tribunal Superior Administrativo, quien le había dado ganancia de causa a, me permito utilizar la palabra porque para mí es eso, a quienes de manera delincuencial se querían robar una parte tan importante del territorio dominicano. Entonces, a ese tribunal hay que ir y hay que volver. Y nosotros invitamos al movimiento social y al movimiento ambiental, donde quiera que se verifiquen situaciones como esta, a proceder judicialmente. Es otro espacio de la lucha, pero la lucha judicial no puede liberarse sola. Ella no debe caminar, no debemos confiarnos en jueces, fiscales. No, esa lucha tiene que ser acompañada de la movilización social, del acompañamiento permanente, de la denuncia mucho más allá de lo que se discute en los tribunales, de las tramas y de cómo ellas ocurren. Convertirse en poder para proteger el territorio, mejor dicho, en contrapoder a los poderes establecidos que siguen enriqueciéndose sobre la base de robarse lo social, de apropiarse de ello y de disminuir la capacidad de respuesta de la sociedad, es el mandato del momento. Así es que continuaremos con el balance ambiental del año, interrumpido para celebrar en esta Navidad un triunfo, porque cada triunfo fortalece el contrapoder que debemos construir en República Dominicana. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.